noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos al cierre de Wall Street. Vamos a pegarle un repaso a la semana y analizar un poco cuestiones, características de lo que ha ido ocurriendo. Tenemos datos que han afectado, pues bueno, a lo que parece que está afectando, mejor dicho, a el retorno del rendimiento de los mercados. Hemos visto un mercado que ahora está cerrando la semana con ciertas bajadas y, bueno, podemos apostar por qué puede ser lo que está alimentando esas bajadas. Por ejemplo, ese dato que se publicó ayer, los PPIs, los IPPs, el índice de precio de la producción, esa inflación mayorista, que podría ser el detonador que provocase que la próxima tasa de inflación, que es la que más vigila la Reserva Federal, la de la PCE, saliese un poco más elevada de lo previsto y, por lo tanto, truncase por completo los planes de un recorte de los tipos de interés, que es lo que el mercado había estado descontando desde el principio. Vamos a ir echando un vistazo a cuestiones. Por ejemplo, lo primero de todo es analizar esos datos. Luego veremos también los datos de hoy, los que se han publicado hoy, pero lo más importante es que veamos ventas minoristas un 0.6 frente a un 0.8 ayer. Bien, pero es que esos datos que decíamos, que realmente la madre del cordero, lo que realmente puede estar detrás de todo esto, es ese 0.6 sobre ese 0.3 esperado. Es decir, han salido el doble de lo esperado y saben que ese PPI puede alimentar la próxima tasa de inflación. Y como recordatorio, simplemente para que veamos esto y nos centremos un poco, es que, amigos, la inflación no ha desaparecido en Estados Unidos, por mucho que hayan insistido. Es decir, se lanzaron ya por aquí a decir que la inflación iba a bajar. Pero fíjate cómo desde junio la inflación ha estado haciendo zigzag en Estados Unidos. Lo puedes ver aquí. Luego, su principal temor, ¿cuál es? Prometieron por aquí un recorte de los tipos de interés, asumiendo que la inflación iba a ir cayendo. Pero ven que la inflación no retrocede, no se acerca a ese 2% objetivo y, por lo tanto, los argumentos para recortar la inflación son menores. Y acuérdate, esto es un punto importante que luego veremos ahora con gráficos, cómo hay diferentes mercados que están relacionados con todo esto. Principalmente el dólar, el bono estadounidense. Vamos a mirar el yield, el rendimiento del bono estadounidense, especialmente a 2 años, que es el más sensible, para que veáis cómo lo que expliqué hace días y que dejamos ya en el anterior reporte, en el último cierre de Wall Street, hablábamos el viernes pasado precisamente de que vigilaseis el rendimiento del bono a 2 años estadounidense, porque si repuntaba por encima de ese 4,45, 4,50, significaría que el mercado de renta fija estaba descontando que no se cree el recorte de tipos. No solo eso, este lunes incluso se incluía el reporte de más de uno, en el reporte diario que publico en redes sociales, os comenté, os cité las palabras de un economista top en Estados Unidos que había sugerido la loca posibilidad, demencial posibilidad, de que, agárrate, después de todo, no haya recorte de tipos en Estados Unidos. Entonces, claro, la cuestión aquí del millón es que si no hay finalmente recorte de tipos en Estados Unidos, toda la liada que hemos visto, todo lo que se ha subido desde entonces, ¿dónde va a ir? Porque si resulta que todo el mercado alcista se ha basado fundamentalmente en la única premisa, primero, el informe laboral que tenéis aquí, este repunte del Standard & Poor's, del mayor índice bursátil del mundo, se produjo justo después de un informe de empleo malo en noviembre. Pero tuvimos, perdón, este no, es en concreto este. Al cierre de noviembre nos dan un informe malo de empleo y rompen al alza este canal bajista que veíamos en el Standard & Poor's. Hasta este momento el mercado tenía mal aspecto, ¿vale? Se hablaba de ese soft landing, si se produciría o no se produciría. Sabíamos que Europa estaba en recesión, 2023, estamos hablando. Los respectivos trimestres de la economía europea, particularmente la de Alemania, eran nefastos. No te lo crees, no te preocupes, te lo saco aquí por si se te ha olvidado, ¿vale? Tenemos aquí los rendimientos del PIB de Alemania. Amigos, esto que tenéis en la pantalla ahora mismo es el crecimiento económico de Alemania, ¿vale? ¿Lo veis? Está muerto, ¿vale? Está muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que decíamos, bueno, el mercado sube de repente. Y aquí Cascaris, miembro de la Reserva Federal de Atlanta, si no me equivoco, fue el que dijo, de Atlanta creo que es, fue el que dijo aquello de tranquilos, tranquilos, es solo un informe de empleo. Es decir, estaban tan excitados porque los datos fuesen malos en la economía estadounidense que ya se animaban a decirte, bueno, tranquilos, esto es solo un informe de empleo, veremos si se confirma. Porque lo que esperaba la Reserva Federal es que el mercado laboral estadounidense se fuese paulatinamente debilitando y les dejase, por decirlo así, el terreno fácil para recortar los tipos de interés, que es lo que Wall Street y la banca pedían, ¿vale? Quieren sangre, quieren liquidez, quieren droga, quieren que se bajen los tipos. Y esa bajada de tipos solo se produce si está justificada. ¿Y cómo se justifica?
reduciendo, aumentando la tasa de paro. Hay una cosa muy sencilla en economía, la podéis buscar por ahí, ¿vale? Los que seáis neófitos, pero los que ya sabéis de economía sabéis de esto. La curva de Phillips. La curva de Phillips es una relación inversa. Es básicamente una curva en la que te hacen un gráfico esto y te muestran que a mayor variable de esto, menor la de aquí, ¿vale? Cuanto más alto tengo este parámetro, menos tengo este parámetro, y cuanto más bajo tengo este parámetro, más elevado es este parámetro. ¿Y qué parámetros son esos? La relación entre tasa de paro y tasa de inflación. Así de fácil. Si te sube la tasa de paro, la inflación cae y viceversa. Por lo tanto, como esto se cumple desde los años 50, la Reserva Federal, que es muy meticulosa y muy académica, dice, pues vamos a ver qué tal tira. Si resulta que la tasa de paro empieza a aumentar, significa que la inflación se aleja matemáticamente. No puede haber inflación si no hay trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede gastar lo que no hay. Si la gente está sin trabajo, entonces no puede haber inflación. Pero se olvidaban de que vimos la economía estadounidense socialista, el Bidenomics o Bidenomics, ¿no? El término socialista que se ha empleado para Bidenomics. La mayor expansión fiscal de la historia la hace Bidenomics, que básicamente es comprar votos a través de regalar dinero, ¿vale? Ellos te anuncian que van a regalar dinero y con esto compran los votos, así de fácil. Te estoy haciendo un resumen de la impresión, pero es historia, o sea, puedes consultarlo y ver la mayor expansión fiscal de la historia que hace Estados Unidos y la mayor expansión monetaria, también dicho sea de paso, porque duplican el balance de la Reserva Federal, ¿vale? Y aún así la economía estadounidense sigue tirando y la europea se hunde. Es increíble. Pase lo que pase, los arquitectos detrás de la economía estadounidense siempre ganan, ¿vale? Bueno, decíamos, esto era el primer informe débil del sector laboral en Estados Unidos. Ah, bueno, pues si va mal el mercado de trabajo, el Standard & Poor's puede subir. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal va a cortar los tipos, te lo digo ya. Es así. Pero después, además, aparece la comparecencia de Jerome Powell, otra subida de mercado. En diciembre dice, vamos a recortar los tipos, confirmado. Y dices, ¿pero por qué van a recortar los tipos? Si la economía estadounidense crece, acordaros, tercer trimestre de 2023, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la economía estadounidense? 4.9. Te caes de espaldas de la silla, dices, ni de coña. 4.9. Es el ritmo al que crecen las economías asiáticas, pero es Estados Unidos, es la economía número 1 del mundo. ¿Cómo ha alcanzado esa tasa de crecimiento tan elevada? Bueno, para el Q4 te sale y te dice 3.3. Ahora lo han corregido, nos han dicho que es el 3.2. Y eso quizá, entre esto y el repunte de la tasa de paro, que salía en la semana pasada, dijimos, pues al final va a ser verdad. Se enfría un poquito la economía estadounidense. Aumenta la tasa de paro, sube al 3.9 y corrigen a la baja la tasa de crecimiento del último periodo, el Q4, al 3.2. Bueno, al final la Reserva Federal tenía razón, ¿no? Bueno, depende. Porque si hablamos de ese 4%, te traje un gráfico en redes, creo que era relevante, a ver si lo encuentro, porque hay tantas publicaciones que pongo, me vuelvo loco, empieza a publicarte datos e información y desaparece. Pero había un gráfico que saqué por aquí, que hice sencillamente, saqué la tasa de paro de Estados Unidos. Aquí estás, mira. Esta es la tasa de paro de Estados Unidos. Mira, qué casualidad que cada vez que llegamos a niveles por debajo de ese 4%, se lía gordísima, ¿vale? En este caso, en 2007 no hizo falta llegar por debajo del 4. Estábamos en torno al 4%, 4 con algo, la tasa de paro, ¿eh? En 2020 perdimos el 4%, luego estamos justo aquí. Estamos justo por debajo del 4%, acercamos al 4%, estamos en el 3.9 tasa de paro de Estados Unidos. Y amigos, ¿qué ocurre cada vez que estamos en esas zonas? ¿Te suena de algo el 2000? Te recuerdo, 2001 fue el crash de las .com. ¿Te suena algo 2007? Te recuerdo, en 2008 fue el crash de la subprime, sector inmobiliario y la banca. Y en 2020 fue el crash de lo que montaron, ¿no? De todo el tema del virus y de que encerrarnos, el lockdown, ¿no? De juntos salimos más fuertes y toda la campaña propagandística que se hizo entonces. Cerrar la economía cal y canto forzadamente, ¿vale? Ya sabéis. Y ahora en 2024 no sabemos la que nos preparan. Tercera Guerra Mundial, yo qué sé, la escalada, Irán contra Israel, o Rusia contra la OTAN, o lo que nos quieran preparar. Ya sabéis que Donald Trump, según el jefe, todo esto está ocurriendo básicamente porque antes de que pierdan las elecciones, nos llevan a la guerra, ¿vale? Dice, bueno, si voy a perder las elecciones y va a ganar Trump, para evitar que este tipo gane, pues nos metemos en una guerra y punto, no pasa nada, ¿eh? Todo para adelante. Y esto puede que sea realmente lo que esté ocurriendo detrás del telón de mercado. ¿Por qué? Porque no se puede mantener este ritmo. Fíjate, la promesa, nos hemos quedado con la promesa de Jerome Powell de ese recorte de tipos. Si a partir de ahí todo el mercado alcista que hay detrás, es porque se va a recortar tipos. Es porque bueno, Estados Unidos todavía podría justificar que si la AI, que si el sector tecnológico, que ni siquiera, te digo, si analizas sectorialmente, es que todo sube. Todo ha subido. Energía, materiales básicos, utilities, financial services, absoluta industria, todo ha subido este mes. Por lo tanto, aquí lo que hay es una
han regado con billetes el mercado, ¿vale? Literalmente hablando. Ya sabéis que son unos maestros de esto, lo han hecho otras veces, y todos los sectores suben, por lo tanto, ¿qué más te da? Alguno estará por ahí preguntando, que por cierto, no tengo todavía abierto el chat, pero algunos estaréis preguntando, no, pues mírate Adobe, ¿no? A ver qué tal. ¿Y qué más da lo que miremos? Si todo sube, porque está subvencionado. Os he dicho que vale, te cae Adobe simplemente por una cuestión de que tiene buenos resultados, pero que nos presenta, por ejemplo, un dividendo comparado con el precio bastante más bajo que la competencia, y multitud de cuestiones más. Pero en general, amigos, aquí lo difícil es equivocarse. Durante años hemos visto que teníamos prácticamente, vamos a mover esto y así os puedo ir leyendo en el chat, ¿vale? Pero ponía por aquí Luis, American First, ¿vale? Y decía básicamente que hemos visto que todo esto se iba produciendo antes de todo el tema sobre que si subir los tipos de interés porque vino toda la inflación posterior al COVID. Antes de eso, acordaros, vivimos años enteros de tipos de interés cero o rendimientos de interés, tasa de interés real era negativa, que es lo que le pasa a Japón, por cierto, y que tenemos que comentar hoy. El caso de Japón, que ha sido otro run, otro dato global de mercado importante esta semana. Japón y el dólar yen, ¿vale? Pero durante esa época en la que hemos vivido con el dinero regalado, la tarea de un gestor de fondos, un manager de un hedge fund, un manager de un fondo de inversión, de equity, de renta variable, o incluso el más conservador de renta fija, era relativamente fácil. ¿Qué va a hacer la bolsa? La bolsa va a subir. ¿Por qué? Pues porque están soltando billetes, amigo. Porque estamos en mitad de un mercado completamente intervenido y subvencionado. Ahora bien, toda esta subida sigue siendo financiada, subvencionada. Y os decía, Estados Unidos todavía podría decir, no, la subida es buena, o sea, estamos subiendo porque los resultados de Estados Unidos son buenos. La economía tira, estira. O sea, la economía tira. Vale. La economía estadounidense tira y por eso subimos. Vale, venga, te acepto esa explicación. Pero ¿me puedes explicar entonces por qué está el DAX aquí arriba? Porque la economía europea no tira, amigos. La economía europea no tira y, sin embargo, desde noviembre, boom y boom, replica el mismo patrón que Wall Street. Ha hecho exactamente lo mismo. Pero claro, aquí hay cosas raras. Europa está quebrada, la industria alemana en cierre. Hemos visto que la capacidad, los pedidos industriales de Alemania mejoraban un poco, pero son más de 8 meses consecutivos en negativo. Hemos visto durante los últimos meses declaraciones de CEOs de grandes multinacionales alemanas diciendo que se va a pique la economía alemana, que el gobierno actual con la política del Green Deal está arruinando la economía. Hemos visto que cerraban centrales nucleares, cosa que Francia no ha hecho. Y al mismo tiempo, como tienen déficit energético, proponían abrir centrales de carbón, por ejemplo, o centrales gasísticas, pozos gasísticos que estaban agotados ya. Hemos visto que todo este tipo de cuestiones irracionales estaban ocurriendo. Hemos visto incluso cómo el gobierno, igual un gobierno además formado por coalición, es decir, recortando y pegando votos de donde pueden para seguir gobernando, porque la mayoría no quiere que ese gobierno esté en el poder. Por lo tanto, tienen que ir negociando votos. ¿Te suena de algo? Si estás en España probablemente te suena de algo, ¿vale? Pero tienes que ir recortando votos para formar un gobierno. Y en este caso lo que vemos es que Alemania sigue subiendo en bolsa pese a que la economía alemana no tira y no da números. Te lo recuerdo una vez más. Este es el crecimiento económico de la economía alemana, un menos 0,3% en el último trimestre, ¿vale? Esto es el resultado. Y alguno me decía, cuando empecé a hablar de esto y a advertir de esto como un profeta en mitad del desierto, algunos me decían, bueno, ¿y qué tendrá que ver que no suba el PIB de Alemania con que suba la bolsa? Hombre, principalmente la bolsa es un reflejo de las expectativas que tienes de negocios. Y si la economía alemana no tira y las industrias alemanas se van cerrando, entonces dime quién demonios va a comprar valores alemanes. O sea, ¿con qué expectativa compras valores alemanes si lo que esperas es, porque lo sabes de sobra, que tengan peores resultados básicamente porque están cerrando el negocio? Y porque disminuyen las exportaciones y porque disminuyen una serie de variables que te indican que la economía alemana se está debilitando. Y es la primera economía de Europa. Y si miras Francia tampoco es que vaya mucho mejor. Por lo tanto, ¿de dónde viene todo el subidón? Y viene de la Reserva Federal. Oye, ¿qué tiene que ver la FED con el mercado europeo, Gonzalo? Eso no es cierto, porque el mercado europeo depende del Banco Central Europeo, no de la FED. Que sí, que es la FED la que ha ciclado el mercado europeo. Básicamente porque para cuando Powell hablaba aquí en diciembre de vamos a recortar tipos en 2024, está decidido, ¿vale? Le preguntaron a Lagarde. Y Lagarde, que ya sabéis que cuando sale a declarar, pues debe llevar como un papel, ¿no?, donde le apuntan lo que puede y no puede decir, dijo que ni se había discutido la posibilidad de recortar tipos en Europa. Y entonces, ¿por qué subía el mercado europeo con tanta prisa? ¿Por qué le daba igual lo que dijese el ECB?
El Banco Europeo no tiene nada que hacer aquí. La Reserva Federal es el Banco Central del mundo. Y si ellos dicen que van a soltar liquidez, es que la sueltan. Ahora bien, a partir de ese momento, todo lo que hemos estado viendo ha sido esto. Ahora bien, aterricemos y volvamos a los pies en la tierra, ¿vale? Quiero que mires este gráfico por un segundo. Tienes en pantalla el bono a 2 años de Estados Unidos y quiero que una vez más analicemos lo que ha ocurrido desde, primero, el informe de noviembre en el que sale un mal resultado, aquí estamos, a finales de noviembre, principio de diciembre, mal resultado del mercado laboral estadounidense. ¡Boom! Baja el rendimiento del bono estadounidense. Anuncio de Powell de recorte de tipos, baja más todavía, pierde las medias móviles y se mete por debajo de un rendimiento del 4,50, ¿vale? Que lo creas o no, es una zona muy relevante, ¿vale? Ahí tienes el rendimiento del yield del 4,50. A partir de aquí, esto es la promesa de que se va a recortar tipos. Y te recuerdo, el mercado descontaba, acuérdate, en diciembre, que esto llegaría para marzo. Y decían, pero ¿cómo va a venir un recorte de tipos en 2 o 3 meses si la economía va bien? ¿En qué se basan? Según vieron que los números no terminaban de debilitarse, que no había un soft landing, que la economía estadounidense ni siquiera hacía landing, que seguía volando y seguía tirando. No, aterrizaje suave. No, que no aterrizamos, que seguimos circulando para adelante, que los datos son buenos, que el consumo, ventas minoristas también siguen tirando, que el mercado laboral no cae, que ayer tuvimos las jobless claim, las peticiones de desempleo, y salieron otra vez más fuertes de lo previsto, y que la inflación no se enfría. Que los datos no están yendo por donde esperabais. Y por lo tanto, si no están yendo por donde esperabais, ¿qué pasa? Que no podéis recortar los tipos. El bono vuelve a dispararse por encima del 4,50. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Claro, te sale el informe de empleo y te muestra un repunte de la tasa de paro, vuelve a caer. Pero ahora con los PPIs y con todo lo que hemos visto, el mercado de renta fija no se traga el cuento del recorte de tipos. De momento es lo que el mercado te refleja. Te está descontando. Y ahora, tú dime a mí cómo supera el 4,70, ¿eh? Porque venimos desde más de un 5, ahí lo tenéis, 5,20 y pico de rendimiento del bono, ¿vale? Y esto calentó, acuérdate de la curva de tipos invertida, de los temores, de todo esto, por cierto, no hace otra cosa que, mientras la economía estadounidense no presente síntomas de debilidad, te cicla el dólar, te mete una caña en el dólar increíble, hace que el dólar empiece a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque si me pagas el 5% en un bono a 2 años, ¿qué hago en Europa con dinero en euros? O sea, soy un fondo de inversión, por ejemplo. Además, todo lo que tengo en liquidez o en la parte conservadora, lo tengo directamente en renta fija. En los risk-free bond, bono libre de riesgos, que es el americano, por ejemplo, el referencial. ¿Y cuánto me paga? Un 5%. ¿Y cuánto me paga el bono alemán, el top, la etiqueta negra, las 5 estrellas que tiene Europa? ¿Cuánto me paga? 2 y pico. Mira, aquí lo tienes. Te está dando un 2,9%. Que te está pagando el doble el de Estados Unidos al 5%. Luego, ¿dónde va a ir el dinero? Del euro al dólar. ¿Y qué va a hacer el euro dólar? Hundirse y caerse, ¿vale? ¿Y qué está ocurriendo? No está ocurriendo eso. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo, ahora mismo estamos pregonando en el desierto, porque nada de esto está ocurriendo. ¿Va a ocurrir? Yo creo, ¿vale? Que si no estoy loco y lo que te estoy contando tiene sentido, vas a ver una bajada en el euro dólar, aquí la tienes, ¿vale? Que te va a llevar el euro dólar, esto, boom. No a la paridad, sino por debajo de la paridad y por debajo del mínimo que vimos en 2022 cuando el dólar machacó al euro, ¿vale? Cuando el dólar machacó al euro, perdió la paridad. Y creo que eso no es nada, que lo peor está por venir, porque Europa no tiene por dónde salir del lío en el que se ha metido. Tú ten en cuenta que Francia va a mandar tropas a Ucrania. Francia, donde probablemente la mayor parte de la población no le cae bien el señor Macron, ya le caía mal por todas las reformas, los impuestos verdes y todas las chorradas que ha metido hasta ahora. Igual, porque gobiernan a base de coaliciones, porque la mayor fuerza de voto, el principal terror que tienen, lo que llamaría Donald Trump el Deep State, ¿no? O esa élite, es que gane el antiguo Frente Nacional francés, el partido de Le Pen, ¿no? Y ese partido de Le Pen, ¿qué es lo que dijo, amigos? Dices, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Y qué tiene que ver con el eurodólar? Pues porque básicamente una de las promesas que hizo ya hace años ese partido fue que de ganar, Marine Le Pen, la hija de Le Pen, abandonarían el euro. Ahora bien, el euro es una moneda que se basa únicamente en la fortaleza de Alemania, un pilar, ¿vale? Es una de las patas del euro. Y otra segunda pata, son 2 patas, es bípedo, ¿no? Lleva 2 patas, es una criatura bípeda el euro. La otra pata es Francia, ¿vale?
es el franco. Entonces tienes el franco y el marco alemán. Y si quitas una de las dos, se desploma todo. Es el segundo PIB más grande de Europa, el de Francia, después de Alemania. Si quitas a Francia de la ecuación, no hay euro. ¿Qué pasaría si gana ese partido? No solo eso, hemos visto esta semana, te lo he puesto por aquí también, la publicación de las noticias. Mira, aquí está. Francia vota a favor de un acuerdo de seguridad militar entre Francia y Ucrania. Una vez más, una coalición parece ir en contra de la opinión generalizada de la población. Ejem, ¿vale? No quiero decir nada del caso de España. El partido de la izquierda, LFI, y el de la derecha, RN, rechazaron la propuesta. Esto te venía explicado según las votaciones. Bueno, en este caso, el RN se abstuvo de votar esta propuesta y el LFI votó en contra de ella. Luego tienes a la derecha real, la derecha francesa, absteniéndose de esta posición porque no es pro-Ucrania, y a la izquierda real de Francia votando en contra de un acuerdo militar con Ucrania. Porque claro, dirán, ¿qué pinta Francia dentro de Ucrania? Y no solo eso, este evento que creo que puede hacer que se lastre el mercado es que una de las consecuencias que tiene, piénsalo, de hecho no sé si te lo he tuiteado o no, pero lo he leído por ahí, es que divide a la izquierda francesa. ¿Por qué? Porque están diciendo ahora que precisamente este evento es el que va a producir una división dentro de la izquierda francesa, dadas las palabras de Macron, que aquí lo tienes, por cierto, también ha dicho eso de que afirmó que las negociaciones con Putin han llegado a su fin. Dice, hemos negociado todo lo posible, ya no hay nada más que hablar con Putin, Ucrania debe ganar, Francia no tiene líneas rojas, soy el presidente de Francia y yo he decidido, ¿vale? Ya verás tú cómo se la monten a este en París, en las calles, porque más de una vez le han obligado a comerse sus palabras, ¿vale? Los chalecos amarillos, en fin, toda la historia. ¿Qué ocurre? Que lo interesante de todo esto es que puede dividir la votación. Hay elecciones en Francia este mismo año y puede hacer que la izquierda, que hasta ahora había conseguido hacer una coalición contra este Frente Nacional francés que quería abandonar el euro, había hecho cuña y coalición contra eso, campaña contra eso, todos contra Le Pen, todos contra Le Pen, para conseguir mantener un equilibrio de poder en Francia que no vaya a el Frente Nacional francés, que es anti-inmigración, que es anti-Agenda 2030, que es anti-euro también incluido y anti-estudios europeas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el tema de Ucrania produce un debate interno dentro de Francia, puede que ese debate acabe lastrando la votación en las elecciones francesas. Es decir, puede que acabe creando confrontaciones internas en el Parlamento francés y que no se pueda formar una coalición que haga frente al Frente Nacional francés y que, por lo tanto, el Frente Nacional francés gane las elecciones. Y entonces, más vale que os confeséis si no queréis ver cómo destruyen el euro, ¿vale? En fin, esto es intenso, ¿vale? Pero merece la pena contarlo porque es muy, muy interesante. Aquí tenías, Macron calificó la amenaza de Rusia como existencial para los intereses vitales de Francia. No sabemos exactamente cómo, pero bueno, debe ser que quiere convencer a los franceses de que Rusia por alguna razón quiere ir a París, ¿vale? Ahora todos los ojos están puestos en la reunión que tendrá lugar entre Francia, Polonia y Alemania, una alianza conocida como el Triángulo Weimar, ¿vale? Vamos a ver qué sale de esa coalición. Para risa y colmo de todo, tenemos en el caso de TikTok de esta semana, que podemos mencionarlo también, por cierto, porque hay mucha tela de cortar esta semana, China ha dado lecciones a Estados Unidos con el tema de TikTok y con el tema de Ucrania, porque aquí tenemos al portavoz, este señor, por cierto, es el mismo que habló sobre el tema de TikTok. Tenemos al portavoz del Ministerio de Exteriores chino sobre la posibilidad de una escalada nuclear y dice, una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debería librarse. Todas las potencias nucleares deberían trabajar conjuntamente hacia la desescalada, porque una guerra nuclear es una guerra de sumatoria en la que pierden absolutamente todos, desaparece la humanidad, ¿vale? Si se dispara todo el arsenal. Luego esto es interesante también comentarlo y las palabras de este tipo, el señor que está al frente del Ministerio de Exteriores en China, también son interesantes porque os voy a citar lo que ha dicho sobre TikTok. Ya sabéis, habréis escuchado probablemente ayer el tema del Congreso que aprobó una ley que te vas a reír, ¿vale? Si te lo cuento, pero es que la ley que ha aprobado, claro, China de entrada ha dicho que es que la misma ley es casi ofensiva, ¿vale? Dice, bueno, es que no tiene muchas ganas de hacer amistades Estados Unidos cuando hace una ley que está aquí, que te la he publicado esta mañana. Ayer también la mencionábamos ya el caso, pero hoy hemos publicado la reacción de China al respecto, ¿vale? Dice, Protecting American from Foreign Adversary Control Applications Act. Básicamente, la ley de protección de los americanos frente a aplicaciones controladas por
los adversarios extranjeros. O sea, es como una ley para proteger de aplicaciones a nuestros enemigos, ¿vale? O sea, de nuestros enemigos a la población, ¿vale? ¿No? De Estados Unidos. Y dice, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, dijo: esta práctica de recurrir a maniobras hegemónicas cuando no se puede tener éxito en una competencia leal perturba el funcionamiento normal de las empresas, socava la confianza de los inversores internacionales en el entorno de inversión y sabotea el orden económico y comercial normal en el mundo. Esto te lo está diciendo un país comunista a un país en teoría capitalista. Pero claro, es tan intervencionista y tan tosca la forma que tiene la administración de Biden de llevar los últimos años, hemos visto, como decíamos al principio, a base de subvención la economía estadounidense, que lo que estamos viendo es que la propia China te está diciendo: respeta la libre competencia, respeta la empresa privada, respeta el negocio. Que habría que analizar si lo respeta o no China por la cantidad de subvenciones que tiene a las grandes corporaciones. Cuentan que no cotiza una empresa china fuera de China, ni se expande fuera de China si no está dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? Pero es otro tema. Aquí la cuestión está en que los que hablan de libertades son los que intervienen en la economía, ¿vale? Dice: Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok suponga una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Nunca ha dejado de perseguir a TikTok. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Estados Unidos no tiene pruebas de que TikTok supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? A mí se me ocurre una. No soy experto en software, no soy experto en nada, ¿vale? No sé cómo funciona el código de TikTok, ¿vale? Y no es código abierto, supongo, entonces no tengo ni idea de eso. Pero con el sentido común se me ocurre qué amenaza tienen en mente y de cuál están hablando. Y esa amenaza probablemente es, amigos, que durante las elecciones 2020 las redes sociales, las plataformas y redes sociales acosaron a un personaje, ¿vale? Acosaron hasta el punto de que le bloquearon su cuenta en redes sociales. No solo eso, el New York Post publicó un escándalo del hijo de uno de los candidatos. ¿Os acordáis? El laptop del infierno, el ordenador del hijo del presidente Biden, ¿vale? Y el New York Times dijo que aquello era propaganda rusa. Pero el Twitter, el antiguo Twitter, bloqueó la cuenta del New York Post, un medio de comunicación estadounidense. Y un año después, el New York Times, a toro pasado, después de las elecciones, hizo un reporte sobre esto diciendo que sí, que era cierto, que efectivamente era cierto. Entonces, lo que contasteis un año anterior diciendo que era propaganda rusa, no era mentira, no era propaganda rusa. Era, de hecho, verdad lo que el New York Post decía. Y entonces Twitter bloqueó el New York Post por decir algo que era cierto. Entonces, la conclusión aquí, te pregunto, te digo, igual resulta que TikTok no pasa por el aro de bloquear cuentas, en este caso, por ejemplo, a la población, al presidente de Estados Unidos o cualquier otro experto que pueda decir cualquier cosa que no vaya en función de la sintonía o la narrativa de que Donald Trump califica como Deep State. Otro argumento más para pensar que incluso China podría apoyar a Trump en este caso. Pero esto ya es especular e ir muy, muy lejos, ¿vale? Con este tipo de temas. En fin, adicionalmente a eso, ¿vale? En el tema de geopolítica, y por salirnos ya de este tema, para que podamos ver los últimos gráficos de mercado. Decíamos, especialmente interesante, ha habido una entrevista que he guardado por aquí, a ver si te la saco. Han publicado en la Televisión Nacional de Rusia otra entrevista a Vladimir Putin. Y en esa otra entrevista, esta vez hecha por periodistas rusos y demás, aquí la tenéis, ¿vale? En esta otra entrevista, lo interesante ha sido ver las declaraciones que ha hecho Putin. Y entre una de esas declaraciones te lo he puesto en el resumen de hoy, ¿vale? Te he comentado. Interesante, las especulaciones de Putin sobre el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania. Perdón, dice: afirma que Polonia ambiciona recuperar antiguos territorios en el oeste de Ucrania, que eran Polonia en su momento, y que con este pretexto ocuparía parte del país. Putin asegura que el resto de los países soberanos del mundo observan con interés cómo Rusia planta cara a Estados Unidos y Europa y califica a los dirigentes occidentales, atención por favor a esto, ¿vale? Califica a los dirigentes occidentales de vampiros y a Occidente de explotadores que desde hace más de 500 años han saqueado los pueblos de África, América Latina y Asia. O sea, básicamente se sube al carro de esa proclama, ¿no?, tan humanitaria de que Estados Unidos son explotadores, Europa es la Europa colonial. Pero de hecho es que ha hecho una serie de declaraciones. Cuando le han preguntado sobre Macron y sobre
las afirmaciones de Macron de que están prácticamente en guerra con Rusia y que van a mandar tropas a Rusia. Putin ha dicho que simplemente es una reacción emocional del presidente de Francia, ¿vale? Ha dicho... dice, asegura que las negociaciones con Putin han llegado a su fin y en este sentido Putin, ¿vale? Dice que durante su entrevista que las palabras de Macron son una respuesta emocional, atentos, al apoyo de Rusia en la expulsión de Francia de sus territorios coloniales en África. Ya sabéis que casi todo el África central, de oeste a este, ¿vale? Toda esa franja ha sido derrocada. Los intereses franceses han expulsado a militares franceses y a lobbies franceses y han contado con el apoyo de tropas Wagner y de Rusia en esos escalada militar dentro de África. Y esto ocurría ya del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya desde 2021, 2022 y 2023 han ido ocurriendo eventos militares en África que han expulsado intereses franceses de allí. Lo que creen es que Rusia ha expulsado a Francia de África. ¿Vale? Rusia ha dado una patada a Francia y la ha echado de África. Y por eso Macron ahora está enfadado. ¿Vale? Muy interesante esa parte. Bien, creo que no nos dejamos nada. Ha habido datos de hoy también. Antes de que miremos gráficos, calendario hoy, vamos a ver los datos de hoy. Lo tenemos en 3 estrellas y vamos a ponerle doble cabeza de toro, a ver qué nos aparece por aquí, ¿vale? Y tenías como dato importante la balanza comercial de Estados Unidos, importaciones y exportaciones, que no parece ir mala, aumenta exportación a 0,8. ¿Qué más teníamos? Antes de que se... Ah, sí, producción industrial también, menos 0,23, pero bueno, más o menos en línea con otros resultados anteriores. Y por lo tanto, no parece que haya ninguna novedad. He sacado también la inflación de Francia, ¿vale? Que sube al 0,9 en línea con lo esperado también. No, 0,8 en línea con lo esperado, 0,8. Que te lo he mencionado también en el reporte. Es que ya se me acaba olvidando de todo lo que voy metiendo aquí, ¿vale? Pero en el reporte de esta mañana te lo he puesto aquí, ¿vale? En noticias macro, te he ido poniendo, bueno, la respuesta del bono que ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto esto. Discurso oficial del BCE, la tasa de inflación de Francia bajó del 3,10 de enero al 3% en febrero, con una estimación de consenso del 2,9. Se esperaba que cayese al 2,9 y ha caído al 3% la tasa de inflación de Francia, ¿vale? La Protecting Us, esto ya lo hemos comentado. Japón, no lo hemos comentado, se me olvidaba. El tema de Japón, ¿vale? Básicamente porque se han negociado los pactos sindicales de salarios con industria en Japón esta misma semana. Toyota ha anunciado una subida récord, histórica que no se ha hecho en años, de los salarios de un 25%. ¿Qué ocurre? Que anunciando esto Toyota, lo que creen es que si el resto del sector industrial en Japón también sube salarios, y ojo, los salarios han sido uno de los principales puntos de debate del BOJ, del Banco de Japón, si ocurriese y suben los salarios, creen que entonces la tasa de inflación de Japón puede que no se contenga. Y por eso sería otro motivo más para darle a la palanca y, atención por favor, subir los tipos de interés. Es decir, mientras tienes a China, Europa, Inglaterra, Bank of England también, y la Reserva Federal, por supuesto, 4 bancos centrales especulando con recortar tipos, tienes a uno de los, es la tercera potencia económica del mundo, Japón, es súper grande, al Bank of Japan hablando de subir los tipos de interés, ¿vale? El problema es que la economía japonesa, no te creas que está muy fuerte, ¿vale? Entonces, la movida está en que si Japón decide, mira, han salido, se jugaban una recesión, espérate, esto no lo quiero, ¿dónde estás? Se jugaban la recesión, que eran 2 periodos consecutivos, técnicamente hablando, en negativo, y como ha salido en positivo la tasa de crecimiento del Q4 de 2023 para Japón, se han librado de la recesión, ¿vale? 0,1 de crecimiento por los pelos. Entonces, muchos dicen, cuidado, porque primero, los salarios al alza pueden hacer que la inflación de Japón vuelva. Y si la inflación vuelve, tienen que subir los tipos. Pero al mismo tiempo, si suben los tipos, pueden poner en peligro esta triste recuperación, ¿vale? Es decir, que el siguiente periodo vuelva, boom, a hundirlo, ¿vale? Lo vuelva a tirar para abajo. Y esto es de lo que tienen miedo, ¿vale? ¿Y por qué es interesante? Porque antes o después tienen que mover ficha con el recorte de tipos, perdón, con la subida de tipos en Japón, ¿eh? No, ya no hablamos de Estados Unidos. Sé que me vuelvo loco y que llevo la contraria a todo lo que están diciendo todos, pero oye, es que al final lo que nos cuentan generalmente te suena a película, ¿vale? A cuento, porque la realidad es muy distinta luego cuando miramos los gráficos, ¿vale? ¿Qué pasaría? Esto es lo que te planteo aquí, ¿vale? ¿Qué pasaría si con el descuento que está haciendo, que se asume que ya la semana que viene se subirán los tipos, porque claro, las negociaciones salariales de Japón subiendo los salarios harán que
el coste laboral aumente y que por lo tanto la inflación no pueda bajar porque si hay más salario disponible hay más consumo y si hay más consumo empuja al alza los precios y por lo tanto no hay ese ajuste que decíamos, curva de Phillips, en economía entre paro y tasa de inflación. Si los salarios van al alza, entonces la inflación podría verse retroalimentada y por lo tanto tendrían que subir sí o sí los tipos. ¿Qué ocurriría si no lo hacen todavía? Y ves que el dólar yen sigue subiendo y te llega aquí arriba, a 160, llega aquí arriba. 160, ¿por qué lo tengo marcado yo? Si no es ninguna referencia, tenemos 2023, tenemos por aquí 2024, tenemos 2022 por ahí también, ¿vale? Pero 160 es el nivel máximo que se alcanzó en el dólar yen en abril 1990. Alucina y rómpete, ¿vale? Abril 1990, te caes de espaldas. ¿Qué ocurre? Que si el dólar yen alcanzase los niveles de abril 1990, el bajonazo que te puede dar el mercado, si para entonces, es decir, mi propuesta es la siguiente desde el punto de vista técnico, ¿vale? Van a subir los tipos, sí, pero te digo yo que no los van a subir todavía. Van a estar haciendo tiempo para poder configurar esa subida de tipos en el mejor escenario posible. Y con esto que ha pasado, les da miedo y tienen que subir tipos, pero les da miedo también producir un enfriamiento de la economía. Por unas o por otras no lo suben todavía, porque lo llevan posponiendo desde enero. En enero ya se suponía que iban a subir los tipos. Y para cuando lo suben tienen el dólar yen en 160. Le metes un corto y te tiras varios años bajando. Increíble. Y por si no te lo crees y con esto cerramos, el histórico del dólar yen te viene para que veas de dónde lo traigo desde aquí. Mira, ahí lo tienes. ¿Vale? Y con esto cerramos ya. Ahí está el máximo. Aquí es donde te digo que se puede liar gordísima si se sube hasta 160 ese par, ¿vale? Porque no veo forma de que rompa eso al alza. Por lo tanto, estaríamos cortos en uno de los máximos históricos del dólar yen. Agárrate y disfruta, ¿vale? Amigos, eso es todo para el cierre de Wall Street de hoy. Creo que hemos pegado un repaso a todo intenso y si me he dejado algo, pues ya sabéis, escribidme por redes sociales y para el próximo cierre de Wall Street lo traemos preparado, ¿vale? Cuidaros, un abrazo y buen fin de semana.